Hola, soy Cristina Méndez, alumna de Ingeniería Farmacéutica del Instituto Politécnico Nacional y les voy a hablar de la destilación para la materia de bioseparaciones fluido-fluido. El contenido de esta presentación es la introducción, marco teórico, desarrollo del tema, fortalezas, herramientas, conclusiones y referencias. Introducción. La destilación es un proceso que consiste en separar los distintos componentes de una mezcla mediante el calor. Para ello se calienta esta sustancia normalmente en estado líquido para que sus componentes más volátiles pasen a estado gaseoso o de vapor y a continuación volver sus componentes a estado líquido mediante condensación por enfriamiento. Hay diferentes tipos de destilación. Está por arrastre de vapor, azeotrópica, destilación al vacío, simple de trayecto corto y fraccionada. Les hablaré de la fraccionada que se realiza en una columna de fraccionamiento formada por diferentes placas en las que se produce sucesivamente la vaporización y la condensación. Aplicaciones. En la industria la destilación desempeña un papel crucial en la producción de medicamentos y productos farmacéuticos. Utilizando de este método las sustancias químicas se separan en componentes más puros, lo que permite obtener productos finales de alta calidad y pureza. Artesanales. En el ámbito artesanal, la destilación artesanal se utiliza principalmente para la obtención de aceites esenciales y la purificación de agua y disolventes. Estos procesos realizados con herramientas tradicionales son fundamentales para la elaboración de productos farmacéuticos naturales. En la investigación es clave la destilación ya que permite identificar, cuantificar los componentes de una mezcla líquida facilitando el estudio de reacciones químicas y la caracterización de materiales. En el desarrollo ayuda a obtener fracciones específicas y compuestos químicos puros necesarios en los estudios de laboratorio, obtención de extractos y para la síntesis de nuevas moléculas. Marco teórico. La destilación consiste en el uso consecutivo y controlado de dos procesos físicos, la vaporización y la condensación, usándolos de manera selectiva para separar los componentes de una mezcla, por lo general de tipo homogénea, es decir, en la que no pueden distinguirse a simple vista sus componentes. Diagrama de fases. Representa las condiciones termodinámicas de equilibrio entre la temperatura y la presión. Aquí se pueden ver las líneas de saturación que dividen los estados sólidos, líquidos y vapor. Las líneas de saturación son la línea de fusión verde, que divide la fase sólida y la fase líquida, la línea de vaporización roja, que divide la zona líquida de la zona vapor, y la línea de sublimación, que es la azul, entre la fase sólida y la fase vapor. El punto verde es el punto triple, que es la intersección de las tres líneas de equilibrio bifásico, es en donde coexisten las tres fases. El punto crítico es el punto final en la línea de saturación, donde las fases líquida y vapor se vuelven indistinguibles. Aquí está el equilibrio líquido-vapor. Es una condición estática donde no se producen cambios en las propiedades macroscópicas con el tiempo y dinámica a nivel microscópico, ya que las moléculas de la zona líquida están en constante movimiento hacia la zona de vapor y las moléculas de la zona de vapor se mueven hacia la zona líquida. Para ver el equilibrio líquido-vapor de un sistema binario se construye curvas PXY, que son gráficas de presión versus la composición de un componente de la mezcla de la fase gaseosa y la fase líquida. La línea azul es la curva de Rocío, y la línea roja es la curva de burbuja. El punto de burbuja es la temperatura a las cuales comienza el equilibrio de líquidos a diferentes composiciones, y el punto de rocío es las temperaturas a las cuales comienza la condensación del vapor. La ley de Raoult. Cuando tenemos una mezcla ideal de líquidos, mezcla en la que las interacciones entre las partículas diferentes se consideran iguales a las interacciones entre las partículas iguales, se cumple la ley de Raoult. Esta ley establece que la presión de vapor parcial de cada componente de la mezcla gaseosa es igual a la presión de vapor de los componentes puros multiplicado por su fracción molar de la mezcla líquida. La presión de vapor total es entonces la suma de las presiones parciales de los componentes de la mezcla en la fase gaseosa. Por otra parte, las fracciones molar de un componente de una mezcla es una medida adimensional de su concentración. La ley de Raoult se puede calcular con las siguientes ecuaciones, en donde Px y Py son las presiones parciales de los componentes XY respectivamente en la mezcla de vapores que rodea la mezcla líquida. Px con un asterisco y Py con un asterisco son las presiones de vapor de los componentes XY, X y X minúscula, y X y Y minúscula son las fracciones molares de los componentes XY en la mezcla líquida. Nx y Ny son las cantidades de sustancia de los componentes X y Y en la mezcla líquida. Modelos de termodinámicos. Está el modelo de Raoult, que es la ley de idealidad para la fase líquida. Sus parámetros son de presiones de vapor de los componentes puros. La aplicación para la mezcla ideal de la líquida
equilibrio líquido-vapor. Las ventajas es sencillo y fácil de usar. Limitaciones. Solo se puede aplicar en sistemas ideales. UNIFAC. Modelo predictivo para la fase de equilibrio. Parámetros de interacción entre grupos funcionales. Aplicaciones. Predicción de coeficientes de actividad. No se necesitan datos experimentales. La limitación es que no es tan preciso entre interacciones complejas. El de Schema es la base de datos, que es una variante de la UNIFAC. Sus parámetros son de interacción entre grupos funcionales. Se aplican modelos y predice el comportamiento de mezclas complejas. La ventaja es que predice sistemas complejas. Las limitaciones es que requiere datos experimentales. Gamma-Phi es un híbrido fase líquido, que es gamma, y fase vapor, que es phi. Sus parámetros es en EOS y el coeficiente de actividad. Se usa para predecir el equilibrio líquido-vapor del sistema de mezclas. Se puede usar en sistemas no ideales. Se usa en ecuaciones de estado. Método de McCabe-Thiele. Este método se basa en la representación de las ecuaciones de balance de materia como las líneas de operación de un diagrama XY. Las líneas se hacen rectas evitando la necesidad del balance de energía molar constante. No requiere datos detallados de entalpía. El flujo molar líquido es constante en cada una de las zonas de la columna. La relación líquido-vapor es constante para cada una de las zonas. Sirve para diseñar y analizar columnas de destilación binaria y el número de etapas. Este método ayuda a determinar el número de platos o etapas teóricas necesarias para la separación de una mezcla binaria A y B. La columna de destilación se divide en tres zonas, que es enriquecimiento, agotamiento y alimentación. La línea verde es la recta de enriquecimiento, la línea rosa es la recta de agotamiento, la recta Q es esta línea azul. Estas líneas rojas son de composición de fondos, composición de alimentación y composición de destilado. La curva es la curva de equilibrio líquido-vapor. Los platos van de la recta de enriquecimiento a la recta de agotamiento y se unen con la curva de equilibrio de líquido-vapor. Realizaremos el siguiente ejercicio. Una columna de rectificación se alimenta con 100 kg mol por hora de una mezcla de 50% mol benceno y 50% mol de tolueno a 101.32 kPa de presión absoluta. La alimentación es un líquido a su punto de ebullición. El destilado debe contener 90% mol de benceno y el residuo 10% mol de benceno. La relación de reflujo es 4.52 y nos pide calcular los kilogramos mol por hora del destilado y los kilogramos mol por hora del residuo. El número de platos teóricos necesarios por medio del método McCabe-Thiele. Aquí nos muestra los siguientes datos en una tabla. Vamos a empezar por el diagrama que muestra la alimentación a 100 mol por hora, en donde entran 50 mol de benceno y 50 mol de tolueno. En el destilado se encuentra 90% de benceno y en el refinado 10% de benceno. Empezamos con el balance global, el cual despejaremos W obteniendo en la ecuación 1. Después hacemos el balance de benceno, que está en la ecuación 2. Sustituimos la ecuación 1 en la ecuación 2. Despejamos D, que nos da de 50 kg mol por hora. Luego sustituimos D en la ecuación 1 para obtener W, que nos da 50 kg mol por hora. Y así obtenemos los kilogramos mol por hora del destilado y del residuo. Ahora, para obtener un número de platos teóricos, nos apoyaremos de GeoGebra. Abrimos GeoGebra clásico. Los datos de la tabla los ponemos en una hoja de Excel, seleccionamos en Crear y Poligonal, y nos marcará esta curva que es la curva de equilibrio líquido-vapor, y colocaremos una recta que vaya de 0 a 1. Las líneas azules son las composiciones del fondo, que es de 0.1, la composición de alimentación, que es de 0.5, y la composición del destilado, que es de 0.9. Después usaremos esta ecuación para formar las curvas de enriquecimiento LOCE y la de agotamiento LOSA. El problema nos indica que R es de 4.52, por lo que sustituiremos y meteremos la ecuación en GeoGebra y nos da la línea rosa, que es la línea LOCE, y la línea azul, que es la línea LOSA. Para obtener la línea Q, nos vamos a basar en esta tabla en donde dice que el líquido de saturación es
Q igual a 1. Usaremos líquido de saturación porque es lo que tenemos en nuestro ejercicio y como es una línea recta, la colocamos aquí entre la línea losa, bueno, más bien al final. Y ya con esto en la intersección es donde ponemos la línea losa que va a ir hasta la composición del fondo. Una vez teniendo esto, procedemos a marcar los platos que, como ya se dijo, van de la línea losa y losa hasta la curva de equilibrio. Obtuvimos 7 platos y en el plato 3 o la etapa 3 se realiza la alimentación. Otra forma de hacerlo es con una aplicación llamada Shemsep. Abrimos y ponemos el título y un comentario que puede ser el objetivo. Escogemos los componentes, que en este caso son benceno y tolueno. Después nos vamos a operación, que será de extracción simple, y pondremos 7 platos, y en el plato 3 es la alimentación. En las propiedades usaremos de Shema Unifac, vapor de presión Antoine, entalpía ideal. Después seguimos con la alimentación. Ponemos split, después T y P, colocamos la presión que nos da el problema, que es de 101.32, la temperatura nos la da el programa, el benceno y el tolueno están al 50%, por lo que ponemos 0.5 y la alimentación total es de 1. En especificaciones vamos a poner la presión, que es presión constante. Luego en la composición elegimos el modelo de fracción del componente. Ponemos primero el benceno, que se alimenta al 90%. Después ponemos otra vez modelo de fracción, pero ahora del tolueno, que también se alimenta del 90%. Luego vamos a darle clic en este triángulo verde para que nos dé los resultados. Luego en el diagrama de fases escogemos binario. Vamos a poner aquí el número de puntos que queremos y nos va a dar este diagrama en donde la línea azul es la curva de burbuja y la línea roja es la curva de rocío. Después damos clic en Mackey Tail y nos va a arrojar un diagrama igual al que nos dio GeoGebra. Este programa nos da más datos como por ejemplo los costos, que son estos. Y pues en conclusión, el método de Mackey-Tails es un método que permite determinar el número óptimo de etapas teóricas y las condiciones operativas óptimas necesarias en una columna de destilación, por lo que es muy útil para la elaboración de su diseño. El uso de herramientas como calculadoras y programas como el Shemsep ayudan a obtener resultados de una manera más rápida y mucho más precisas. Bibliografía de donde nos basamos. Muchas gracias por su atención.